Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Cada mañana que tenemos el privilegio de amanecer vivos y con salud, nos preparamos para realizar diversas actividades del día y aún también para suplir necesidades cotidianas. Pero yo le digo, prepárese también para enfrentar la tentación, para enfrentar el pecado, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, y tenemos aún una naturaleza pecaminosa. ¿Sabe cómo podemos prepararnos para enfrentar el pecado y salir victoriosos? Con el temor de Dios. El temor de Dios es el remedio preciso para vencer la tentación, para triunfar sobre el pecado, para no salir derrotados ante la tentación a pecar. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esto es una de las mejores o la precisa definición de lo que es el temor a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Dios nos lleva a ser victoriosos contra el pecado. Hay muchas personas que para tratar de vencer el pecado, de vencer la tentación, de vencer luchas espirituales, acuden al legalismo, a normas humanas, ¿sí? Al materialismo, al humanismo, y ninguna de estas cosas da resultado. Lo que da resultado para vencer el pecado, para vencer la tentación, es el temor a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 8:13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Igualmente en Proverbios capítulo 16, el versículo 6, encontramos estas palabras. Dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Es con el temor de Dios que las personas vencen la tentación, vencen el pecado. ¿Por qué hay tanto pecado entonces? ¿Por qué hay tanta maldad? Por falta de temor de Dios. ¿Y por qué aún aquellas personas que tienen conocimiento de Dios muchas veces ceden a la tentación, ceden al pecado? Por falta de temor de Dios. José, el hijo de Jacob, el patriarca Jacob, es un ejemplo de esto. Un muchacho que tuvo una tentación muy cercana y venció esa tentación con el temor a Dios. Y él pudo decir allí en Génesis capítulo 39, el versículo 9 en adelante, él dice: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Recuerdan José, el hijo de Jacob? Venció la tentación a pecar. Rechazó a aquella mujer que estaba tentándole al pecado sexual, pero venció esa tentación, venció el pecado porque tuvo temor de Dios. Prepárese para enfrentar este día venciendo el pecado, venciendo la tentación con el temor de Dios. El temor de Dios es el antídoto perfecto, el remedio perfecto contra el pecado. Entre menos temor de Dios tenga en su vida, más cerca estará del pecado. Entre mayor temor de Dios haya en su vida, más lejos estará del pecado. Y vuelvo a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16:6. Dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Tenga temor de Dios, respete a Dios, brinde reverencia a Dios y será una persona triunfante sobre la tentación, triunfante sobre el pecado. Dios quiere que seamos victoriosos sobre el mal, victoriosos sobre la tentación, victoriosos sobre el pecado. Y eso se logra con el temor de Dios. Tema a Dios y que Dios le bendiga. Estás viendo Alianza TV.